Buenas gente, aquí con un nuevo capítulo de Oportunidades Robadas. No sé si se dieron cuenta, pero como que la trama avanzó muy de golpe en un momento a otro. Todo estaba tranquilo y de repente ¡pam! Explosiones, secuestros, muerte. Como sea. Espero disfruten del capítulo, no olviden suscribirse, unirse, dar like y comentar si es que quieren. No los voy a obligar, no iré a su casa a obligarlos. Nos vemos. Oportunidades robadas. Capítulo 35. Prepárense. A Isashi le gustaba considerarse una persona paciente, aunque solo fuera en virtud de la práctica. Tuvo que esperar a que su Kirk se diera a conocer antes de aprender a usarlo. Espere a que los problemas sociopolíticos lleguen a un punto justo en el que la gente no solo cuestione sino que dude abiertamente del status quo antes de que pueda tomar medidas efectivas y hacer lo que se debe hacer. Esperé durante generaciones a que aparecieran las personas, las piezas y las oportunidades adecuadas. El hombre estaba bien familiarizado con el tiempo y sus muchos pliegues y caprichos, y sabía cuándo sentarse y cuándo actuar. Había estado dispuesto a esperar a que las cosas funcionaran. Definitivamente, no estaba dispuesto a esperar ahora. Todos sus otros planes se extendieron por largos periodos de tiempo. Podrían ser reformados y repensados. Los secuaces podrían y morirían y serían reemplazados, todo sucedería a su debido tiempo. Pero ahora solo tenía esta ventana limitada para actuar, antes de perderlo todo. Incluso después de unos días, todavía estaba conmocionado después del encuentro con su esposa. Anhelaba ver a Inko durante tanto tiempo y la conversación unilateral y a gritos era lo último que quería hacer. Pero fue lo que consiguió. La rabia burbujeó en su interior cuando pensó en ello. Ese fue un golpe bajo particularmente cruel que fue completamente innecesario. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que él mismo había empleado esta táctica, sabía que la manipulación emocional podía usarse con gran efecto, para una variedad de propósitos. La lógica detrás de la táctica era ciertamente sólida, pero aún así. ¿Cómo alguien podía decirle eso a una madre a la que le habían secuestrado a su hijo? Muchas personas solo conocían la naturaleza cariñosa y la tendencia a llorar de Inko, y confundieron la ternura con la debilidad. Pocos vieron la determinación inquebrantable que yacía debajo. Esas personas siempre estaban sorprendidas por la ferocidad y la fría eficiencia que podía emplear cuando se trataba de proteger a las personas que le importaban. Isashi sabía que su penitencia estaba lejos de terminar o, más exactamente, sabía que aún no había comenzado, pero, en ese momento, no podía importarle menos. Aceptaría los gritos obscenos de su esposa cualquier día, siempre y cuando su hijo estuviera cerca de ella para unirse. Pero, en este momento, el villano no podía perder mucho tiempo pensando en esto. La búsqueda estaba mejorando y podía precisar el área en la que se encontraba Izuku en un radio de unas pocas millas. Electrolos estaba en un nivel decente, pero necesitaba esperar un poco más para asegurarse de que no se desmayaría después del primer uso. Sin embargo, un poco más estaba demostrando ser demasiado tiempo para esperar considerando las estadísticas que estaba recibiendo. No lo dudaba, si no hubiera vivido todas las atrocidades que había cometido, probablemente ya habría vomitado. Las extremidades y los músculos de Izuku a veces se unían a él, justo antes de que objetos extraños ocuparan su lugar. Su sangre estaba dispersa en diferentes superficies y en diferentes viales, mezclada con diferentes químicos, del mismo tipo. Quizás, aún más perturbador fue el hecho de que Izuku había estado consciente la mayor parte del tiempo. En general, las cosas que estaban sucediendo tocaban seriamente las partes de la ciencia con las que nunca se debería jugar. Las partes con las que él mismo había experimentado, cuando intentó crear Noumus por primera vez. La amarga ironía no se le escapó. Isashi se debatía entre la rabia y la desesperación, apenas controlando su frustración por su propia incapacidad. No era ajeno al dolor, pero hacía mucho, mucho tiempo que no sufría por el de otra persona. Cálmate y piensa en un plan, Isashi. No puedes simplemente correr a ciegas, necesitas una copia de seguridad y un lugar para ir después. Afortunadamente, los héroes habían decidido poner a su disposición un peón muy poderoso y ventajoso y él iba a aprovecharlo al máximo. Oh, Izuku odiaba las luces de neón. Ni siquiera fue una decisión consciente, solo un hecho frío y duro que se dio a conocer un día. Estaban allí todo el tiempo, sin importar la habitación, sin importar la hora, atrapados en el techo sobre él. Mirándolo con una luz fría y blanca, burlándose de su situación y dolor. Habría preferido la oscuridad total al maldito rectángulo brillante en el concreto. Mamá y papá, Olmig, cuando era joven, como la mayoría de los niños de su edad, tenía una percepción muy negra del bien y del mal.
Los héroes eran buenos, los villanos eran malos. El blanco representaba el bien, el negro representaba el mal. Seguro que a las caricaturas les encantaba retratarlo así. Había sido fácil imaginar el cielo como este gran vacío blanco, infinito y brillante. Ahora estaba seguro de que eso era el infierno. O al menos el purgatorio. Porque estaba atrapado en este círculo interminable de dolor y agotamiento, y nunca podría escapar de esa maldita luz blanca. Sensei. Todoroki y Urarakai. El niño yacía ahora en el suelo, mirando una de las paredes. A unos metros de él había una pelota de goma. Se lo habían dado al principio y ha pasado una buena cantidad de tiempo tirándolo a la pared antes de perder la energía necesaria para hacerlo. Al principio, quería algo que hacer. Luego, le gustó la forma en que tenía control sobre los únicos sonidos en la habitación. Las paredes eran gruesas e insonorizadas, y el niño no sabía cuándo vendrían. Kacchan y Izuku no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Estaba seguro de que fueron más de unos pocos días, pero su percepción del tiempo estaba distorsionada sin comidas ni luz solar natural. Llegaban a intervalos irregulares y no tenía ni idea de qué horario seguían. Por favor, alguien y cualquiera ahí. La falta de una comida decente, o de una comida en absoluto, lo estaba matando lentamente. Chisaki había dicho que la comida estaba afectando de alguna manera sus datos y muestras de sangre, por lo que decidió mantenerlo con vida a través del goteo. También lo llenó de diferentes sustancias, lo que probablemente fue la razón por la que había perdido mucho peso. Eso fue otra cosa. Estaba bastante seguro de que no se suponía que debía perder tanto peso tan rápido. Sus brazos, una vez fuertes y grandes, ahora eran apenas más que piel estirada sobre huesos. Su forma inusual era visible a través de los vendajes que asomaban de las mangas andrajosas de su camisa. Vaciaron sus bolsillos, pero dejaron su ropa como estaba. La habitación tenía la temperatura perfecta, lo suficientemente cálida para que él durmiera, pero lo suficientemente fría para que no sudara. ¿Dónde están los héroes? ¿Sigues esperando que vengan? Tienen que. No lo harán. Callarse la boca. Izuku había tratado de escapar. Más de una vez en realidad. Sin embargo, se había dado por vencido cuando se dio cuenta de que los castigos no valían la pena correr el riesgo. Ahora solo podía esperar que los héroes vinieran a salvarlo, pero la sensación repugnante en su estómago le decía lo contrario. Con un sonido horrible que el chico había aprendido a temer, la pesada puerta se abrió y Chisaki entró. Izuku movió la cabeza lo menos que pudo para mirar al hombre. El científico se molestaba cuando lo ignoraban o no lo tomaban en serio. Su silueta oscura e imponente se cernía sobre él, la máscara con forma de pico inclinada hacia un lado, esperando, expectante. Izuku sintió escalofríos, sin saber qué. El hombre frunció el ceño. Levantarse. Izuku trató de tragar, pero su garganta estaba seca. No puedo, dijo con voz áspera, apenas por encima de un susurro. Se sentía como si el papel de lija estuviera rozando los suaves músculos de su tráquea, pero lo intentó de todos modos. Había dejado de usar su voz hacía mucho tiempo, en parte para preservar su garganta y en parte porque el hombre parecía molestarse cada vez que hablaba. Izuku había descubierto rápidamente que no quería que el hombre se enfadara. Chisaki fulminó con la mirada. ¿No puede o no quiere? No poder. Eso era cierto. Estaba demasiado cansado y débil para caminar o incluso estar de pie. El hombre chasqueó la lengua con disgusto y ladeó la cabeza. Rápidamente, otro hombre con una máscara entró y lo levantó del suelo. No era gentil, pero tampoco innecesariamente cruel. El líder se dio la vuelta y salió, seguido de cerca por el minión. Izuku miró las puertas abiertas por las que pasaban. Podría escapar. Ni siquiera puedo moverme. Entraron al laboratorio y el secuaz colocó al adolescente sobre la mesa. Solían atarlo a él, pero se dieron por vencidos después de que dejó de luchar. Todavía se odiaba a sí mismo por eso. Chisaki se puso un par de guantes quirúrgicos y colocó una bolsa en uno de los soportes ordenados en su mesa. Tenía numerosas perfusiones en sus brazos y piernas a través de las cuales el hombre extraía sangre o bombeaba líquidos dudosos en su sistema. Izuku había dejado de preguntar cuando se dio cuenta de que realmente no quería saber. El tubo entró por el pequeño orificio y un líquido amarillo salió de la bolsa y entró en su cuerpo. El villano luego se acercó a una máquina y sacó un pequeño frasco rojo. Sangre. Mi sangre. Girándose hacia el adolescente que estaba sobre la mesa, Chisaki le tendió el vial. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Izuku negó con la cabeza, sabiendo mejor que responder vocalmente. Cada persona tenía rastros de su Kirk en su ADN.
Eri tenía la propiedad de que, al entrar en contacto con la sangre de otra persona, atacaba temporalmente su individualidad. Por supuesto, su peculiaridad es una mutación muy afortunada, y es exactamente por eso que funciona. Tu peculiaridad, por otro lado, es mucho más interesante, en la forma en que es, fundamentalmente, de naturaleza parasitaria. Izuku no podía confiar en su voz para hablar, pero esperaba que la expresión de confusión en su rostro fuera lo suficientemente buena. Si bien a Chisaki no le gustaba escucharlo hablar, disfrutaba que escuchara. ¿Sabes por qué la gente se convierte en Lounus? Es porque los quirks son enfermedades que se han desarrollado y propagado a lo largo de los años. Cuando uno de esos virus se encuentra con otro diferente, luchan por el dominio y el anfitrión paga. Sin embargo, usted, o más exactamente su particularidad, tiene la capacidad de llevar múltiples quirks sin verse afectado negativamente. Al igual que una rata, llevas la plaga pero eres inmune a ella, se rió entre dientes. ¿No es apropiado para ti estar en un laboratorio? Izuku tragó saliva y no apartó los ojos del hombre. No respondió, pero su secuestrador tampoco lo esperaba. Los escalofríos bailaron bajo su piel ante la idea mientras el villano se ocupaba de los viales y cualquier otra cosa que estuviera en el desorden. ¿Sabes? En realidad me alegro de que hayas tomado el don de Eri. El suyo, aunque útil, era bastante sencillo. Pero el tuyo es bastante interesante. Los nuevos productos que fabricamos son mejores que los anteriores. De alguna manera, todas las quirks contenidas en tu cuerpo se mezclaron en algo nuevo y mucho más eficiente. De verdad, me alegro de haberte conocido. A Izuku no le gustó el tono de su voz y trató de alejarse poco a poco antes de darse cuenta de que no podía. Podía sentir que le dolían los brazos y le dolían los pies. La mesa estaba fría contra su piel, lo que le puso la piel de gallina y su estómago gritaba por falta de comida. Pero no podía mover un dedo. Trató de hablar, pero su mandíbula estaba cerrada con fuerza. Sus ojos se movieron caóticamente de izquierda a derecha, las únicas partes del cuerpo sobre las que parecía tener control, y vio al villano enmascarado con pico caminar tranquilamente hacia la mesa. ¿Oh, ha hecho efecto finalmente la fórmula? No. Bueno, supongo que eso significa que podemos empezar. Se quitó lentamente los guantes quirúrgicos de las manos. No, por favor, te lo ruego. Chisaki levantó su camisa y colocó unos dedos sobre su abdomen. Por favor y dolor. 10 días. Habían pasado 10 días desde el ataque, 10 días desde que su hijo problemático fue secuestrado y todavía no había rastro de él. También habían pasado 10 días desde que Aizawa cerró los ojos durante más de media hora en ese momento. Estaba exhausto, pero, al mismo tiempo, no podía permitirse descansar. Izuku estaba en peligro, probablemente muerto, y tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. La última semana había sido agitada. Había corrido de la escuela a la estación de policía, pero no apareció nada. La oficina de Newteye decidió aparecer, porque actualmente estaban en el caso del villano, pero hasta ahora no resultó nada. Overhaul, como se llamaba a sí mismo el villano, y sus asociados, los 8 preceptos de la muerte, nunca había sido fotografiado sin sus máscaras, ni se le había dado ninguna razón clara para ser arrestado. Todos en el negocio sabían de ellos, pero no había evidencia tangible para provocar un arresto. Incluso después de que las cámaras de tráfico confirmaran una figura enmascarada, los villanos casi desaparecieron de la red. El GPS que le había dado al niño había sido encontrado destrozado en un contenedor de basura, junto con el teléfono, las llaves y otras pertenencias que Izuku podría haber llevado ese día. Los componentes humanos de la búsqueda también resultaron bastante dañados. Inko-san estaba cambiando entre rabia, lágrimas y angustia, más o menos viviendo en la estación de policía. Eri estaba angustiada, siempre llorando, Naomasa se veía cerca de las canas y Olmigt estaba en un ciclo perpetuo de ira y miseria. Inko-san había movido algunos hilos para obtener información muy cerrada, pero la burocracia seguía siendo un problema. Esa era una de las partes que el héroe clandestino odiaba de la sociedad y las regulaciones, pero no podía hacer mucho al respecto. Las miradas que la mujer seguía enviándole después de la no tan afortunada reunión con su esposo eran escalofriantes, pero él estaba demasiado privado de sueño la mayor parte del tiempo para hacer algo al respecto. Olmigt se había convertido en la niñera no oficial de Eri, ya que parecía ser el único adulto fuera de la madre de Izuku en quien confiaba. Aizawa suspiró y se frotó los ojos cuando se dio cuenta de que estaba leyendo el mismo documento por tercera vez sin tener nada escrito en el papel. Una taza de café y vuelvo, se dijo mientras salía de su habitación. A Unoa no le estaba yendo mucho mejor.
El escuadrón de protección de Q estaba en diferentes etapas de enojo, malestar y angustia, que no ayudaban a nadie. El resto de la clase intentaba, y fallaba, fingir que todo estaba bien, pero nadie podía ocultar realmente el sentimiento de temor y desesperación en el aire. La mayoría de ellos se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda, en la que él se había empeñado firmemente. Eran demasiado jóvenes y lo llamaban cobarde, pero Aizawa no estaba dispuesto a perder más estudiantes. El niño Togata se había acostumbrado a andar por uno ayudándolos a sobrellevar la situación y siendo un sustituto del rayo de sol que faltaba actualmente. Se suponía que el tercer año los ayudaría antes del examen, para prepararlos para lo que vendría. También era pasante en la oficina de Niuteya y probablemente estaba relacionado con Olmig por su personalidad, por lo que se pegó a los niños como arcilla en su pobre intento de ayudarlos. Basta con decir que nadie estaba pensando en el examen a menos de un mes de distancia. La clase B había sido sorprendentemente amable. Kendo aparecía de vez en cuando para apoyar y ayudar a distraerse de las cosas. Tetsu estaba teniendo un enfoque muy directo tratando de animar a Kirishima, y algunos otros estudiantes también pasaban para ayudarlos. Para colmo, la noticia del secuestro se había filtrado a los medios, y ahora la gente cuestionaba a los héroes y su competencia para mantener a salvo a un niño que ya estaba bajo su custodia. También les encantó traer de vuelta el incidente de Stein y cómo 3 adolescentes sin licencia lo derribaron, y comenzaron a preguntarse si realmente necesitaban héroes profesionales. Los manifestantes y fanáticos iban ganando terreno y todo era, en una palabra, un lío. Aizawa entró en la sala común y se dirigió directamente a la cocina. Encendió la máquina de café y esperó a que se preparara. Shoutai, dijo Hisashi mientras se acercaba a él. Sin embargo, su estudiante desaparecido golpeó a los maestros. Incluso con su disfraz y con el pelo recogido, Hisashi se veía muy triste y fuera de lugar. Necesitas descansar, no nos sirves tan cansados. El héroe vestido de negro suspiró. Soy un héroe clandestino y un maestro. Trabajar con la mitad de la energía que necesito es parte del trabajo. Trató de ignorarlo, pero su amigo rubio solo se veía más triste. Te estás quedando sin humo. Por favor, Shouta, vete a dormir, descansa, lo encontraremos, pero no puedes matarte, todavía no. El héroe de la voz tomó su taza de café y empujó un poco de té en su lugar. Aizawa lo miró con cautela antes de mirar a su amigo. Hisashi parecía un cachorro pateado, y sus palabras tenían sentido. Con un suspiro, tomó la taza y dejó que su colega lo guiara a su habitación. Cuando los profesores abandonaron la sala común, Eihiro se levantó y estiró la espalda. No sabía qué hacer y había estado en un estado de perpetua apatía durante la última semana. Acaban de recuperar a Midoriya. Él había estado allí y salió por un día con su familia. ¿Cómo y por qué? ¿Qué tenía el mundo? No, los villanos contra Midoriya. La pelirroja había estado desanimada toda la semana. La clase no había sido mejor, y las miradas acusatorias de Shinzo y Uraraka no mejoraban nada. Todavía deben haber estado enojados porque seguía dando vueltas por Bakugou. Y Ida estaba confundida y, sorprendentemente, Todoroki era el más amable de todos. Bueno, agradable era un poco rico, simplemente no lo ignoraba o era un idiota. A veces le preparaba té o leche cuando no podían dormir al mismo tiempo, y ambos bebían en un cómodo silencio. Eihiro bajó las escaleras hasta el sótano, donde estaba el gimnasio del dormitorio. Sus colegas intentaron concentrarse en su entrenamiento, pero era un poco difícil trabajar para un examen de héroe cuando su amigo posiblemente estaba muerto. No podía permitirse pensar así. Midoriya era fuerte, era varonil, estaría bien. Tenía que creerlo. Las explosiones venían del gimnasio. Bakugou estaba allí. Inicialmente, quería distanciarse del rubio. Abandonar a tus amigos no fue varonil, ni heroico, y el estudiante de pelo puntiagudo no podía perdonar tan fácilmente. Pero no podía simplemente mantenerse alejado cuando vio lo miserable que era su amigo. Kirishima entró al gimnasio y vio al usuario de la explosión asaltar locamente las máquinas. Tienes que parar, te vas a lastimar. Dijo, aunque sabía que no tendría ningún efecto. Bakugou también estaba estresado, y su personalidad particular y los eventos recientes no le ganaron ningún apoyo en la clase. Todos estaban en conflicto y se habían resignado a simplemente evitarlo. Kirishima había roto esa verdad tácita y ahora estaba pagando el precio con la mala energía del Deku Squad. Entonces, Bakugou, que nunca había sido una persona muy abierta, lidiaba con sus emociones de la misma manera que lidiaba con todo lo demás. A través de cantidades profanas de violencia contra objetos inanimados.
Estoy bien. Gruñó, aunque las palabras no contenían mordisco. El pelirrojo se las había arreglado para obtener algunas respuestas de Bakugou, y esa era la razón por la que todavía se quedó. Recordó al rubio sentado en su cama, el cabello recogido en las manos. Hisashi, Eli. Hizo algo, fue todo lo que el rubio pudo decir. Había un temblor en su voz, algo que nunca había escuchado antes y al pelirrojo no le gustó. Bakugou parecía al borde de las lágrimas. El rubio respiró hondo varias veces. Entonces Izuku usó su Kirk por primera vez y yo no sabía qué hacer, pareció perdido por un segundo antes de dejar escapar una risa sin alegría. Estaba tan convencido de que era un villano, que se convertiría en un villano, que se convertiría en su padre que yo y actué y arremetí. Estaba tan desilusionado, solo quería que se detuviera, tragó saliva. Y ahora me equivoqué tanto y Bakugou, y sé que siempre te digo que te mueras y te vayas al infierno, pero yo nunca levantó la vista y se veía tan desesperado, nunca quise nada de esto. Yo y no puedo creer que casi lo mato y... Kirishima lo había entendido. Incluso si algunas cosas no se dijeron, entendió que el rubio había tomado su rabia y miedo en la única persona que podía. El pelirrojo se alegró de que Aizawa los obligara a ir a terapia, Dios sabía que lo necesitaban. La otra razón por la que el héroe varonil permaneció al lado de su compañero de clase fue el hecho de que el chico estaba tratando de mejorar. Las disculpas no significan nada si la persona a quien culpar no hace nada para mejorarlo. Y Katsuki lo intentó. Trató de ser más amable, maldijo menos, pero con la clase evitándolo, Kirishima fue el único que se dio cuenta. No podía contar la cantidad de veces que había escuchado al rubio ensayar su discurso a través de la pared común, o cuántas veces lo había encontrado flotando frente a la puerta, con la mano lista para tocar. Porque Katsuki lo estaba intentando. Y no iba a forzarlo. Volviendo al presente, el pelirrojo vio la mano del otro chico temblando por el esfuerzo. Bakugou, de verdad ahora, detente. Bakugou respondió lanzando otra poderosa ráfaga, gruñendo de dolor mientras su brazo se sacudía hacia atrás por el esfuerzo. No le serás útil a él ni a nadie si estás en el hospital. No me he acostumbrado a él ni a nadie más fuera del hospital tampoco. Gritó de vuelta. Yo no he sido útil para nadie antes, y murmuró mirando sus manos temblorosas. El agotamiento pareció alcanzarlo y se deslizó patéticamente por la pared. Kirishima permaneció en silencio. Los ojos de Bakugou estaban ligeramente vidriosos y el pelirrojo sabía que algo se avecinaba. Bakugou apretaba y abría los puños, mirando sus manos callosas. ¿Sabes? Y Aizawa una vez me preguntó por qué quería ser un héroe. Siempre quise ser como All Might. Siempre quise ganar y... Él tragó. Nunca me di cuenta de por qué gana, por qué los héroes tienen que ganar, y parpadeó rápidamente y tragó saliva. El trabajo de un héroe es salvar a la gente. Ellos ganan batallas para salvar a la gente y finalmente levantó la vista. Siempre gané, pero nunca salvé a nadie, y Kirishima se arrodilló cerca de su amigo. Lo harás, tú, y si lo mato. Gritó limpiándose los ojos. Él no está muerto, y no estaba muerto. No gracias a mí, de todos modos. El rubio negó con la cabeza. Él podría ser ahora. Podría estar muerto o torturado, y lo último que le hice fue dejarlo por muerto. Él sollozó. ¿Sabes? Y cuando éramos más jóvenes, incluso después de lo que pasó, él siempre quiso que siguiéramos siendo amigos. Siempre lo intentaba. Se rió sin alegría. ¡Qué broma! Con amigos como yo, ¿quién necesita enemigos? El golpe resonó en el gimnasio. La cabeza de Katsuki se giró hacia la derecha antes de encontrarse clavado a la pared por un pelirrojo muy enojado. Escucha ahora, y escucha bien, porque no me voy a repetir. Sí, la jodiste y la jodiste a lo grande. Pero sentarse aquí y revolcarse en la autocompasión no te ayudará, no lo ayudará a él o no ayudará a nadie. Lo salvaremos y te disculparás y tal vez te perdone o tal vez no. Pero romperse los nudillos en los sacos de boxeo y lloriquear todo el día no te ayudará a lograr nada. Así que levántate, duerme un poco y ayúdame a idear un plan, maldita sea. El rubio tenía una expresión de asombro en su rostro, una que rápidamente se convirtió en ira. Trató de salirse de la pared, pero podría decirse que el pelirrojo era más fuerte cuando se trataba de fuerza bruta. Después de algunos intentos inútiles, finalmente se dio por vencido y asintió enojado. Kirishima lo dejó ir y no se endureció ni un segundo demasiado pronto, ya que el explosivo adolescente envió un ataque en su dirección. Pero el agotamiento no le dio al Kirk su fuerza habitual y el rubio colapsó. El pelirrojo atrapó a su amigo y lo ayudó a llegar a su habitación, sonriendo y riendo ante la profana cantidad de obscenidades.
Era tan falso, todo ladraba sin morder detrás de él. Kirishima no pudo encontrarlo en sí mismo para llamarlo. Capítulo 36. Ojalá hubieras venido antes. Oh desagradable de la tolerancia al dolor es que cuanto más fuerte se vuelve, más tiempo tienes para estar consciente. Izuku se había dado cuenta de esto poco después de su segundo y último intento fallido de fuga. Chisaki dijo que suspendería los anestésicos porque alteraban sus datos. Izuku estaba casi seguro de que lo había hecho como venganza por su desobediencia. El chico nunca se había dado cuenta de lo absolutamente aterrador que era estar paralizado. Entendió el concepto y lo que implicaba en un nivel básico, pero no había nada que pudiera haberlo preparado para lo que estaba por venir. Por las horas de pesadilla tirado sobre la mesa, por las lágrimas y los ruegos, por no poder moverme, pero ver y sentir todo. No sabía con certeza por qué la Yakuza hizo lo que hizo. Una conjetura informada decía que era por las balas. Se vendían bastante bien en el mercado negro. Otra buena suposición fue que el científico loco quería entender la multitud de peculiaridades de Izuku. O podría haber sido simplemente el deseo de, literalmente, arrancar tantas cosas buenas de su rehén como pudiera. Izuku había dejado de preocuparse hace mucho tiempo. El villano era un villano. Sus razones no importaban. Pero pensar en eso le impidió volverse loco por no tener nada que pensar, nada que hacer más que mirar las paredes y esa maldita luz blanca. Mamá papai. Almigti solía cantar esto constantemente en los primeros días de su cautiverio. Todavía esperaba que vinieran. Sensei y Todoroki, Urarakai. ¿Qué broma? ¿Quién vendría por ti? Kazei. A nadie le importa. Creen que estás muerto. Tal vez debería serlo. Solía pensar en sus recuerdos para tener algo con lo que pasar el tiempo. Pero cada vez que los volvía a visitar, estaban más deformados, más borrosos. Ya no podía recordar nada con claridad. Así que se detuvo. Era mejor que manchar los recuerdos claros que aún le quedaban. Todo estaba empeorando. No podía estar seguro de que esos recuerdos fueran recuerdos y no meras creaciones de su jodida mente. Siempre has estado jodido y lo sabes. Lo dijeron los maestros, lo dijeron los médicos, lo dijeron todos. ¿Por qué alguien vendría por una ruina de una persona como tú? Recordó la primera vez que lo pusieron en esa mesa. Atado al frío metal, el villano se cernía sobre él en esa maldita habitación blanca. Sabía que debería haber cooperado, pero maldita sea, estaba tan asustado. En el momento en que Overhaul colocó su mano sobre su pecho, había hecho lo único en lo que había confiado desde que descubrió que podía hacerlo. Tomó prestado su Kirk. Trató de escapar, pero tomar un Kirk siempre había sido difícil, y él era pequeño y asustado y un niño. Terminó perdiendo el control y se fusionó con la mesa. Basta con decir que el hombre estaba enojado. Lo había desactivado y procedió a abrirlo a la antigua usanza. Izuku aún podía recordar el repugnante tirón del bisturí, tirando, cortando y desgarrando la piel, los músculos, las tripas. Había gritado y chillado hasta que su voz se rindió y luego sollozó incontrolablemente. Pasó siglos atrapado en esos momentos, hasta que su cuerpo finalmente se apiadó de su mente y se desmayó. Chisaki también parecía muy interesado en la forma en que su Kirk se extendía sobre su cuerpo. Así fue como se encontró estirado unos metros, como una piel de animal puesta a secar bajo la horrible luz blanca que se había convertido en su sol. Sabía que no era físicamente posible que sus extremidades actuaran así, y la forma en que se reconstruyó fue repugnante. Otra cosa que pronto aprendió fue que habría tomado el bisturí todos los días sobre el Kirk del hombre. Fue horrible. Su hilo era duro y cambiante, como una enorme máquina con engranajes y ruedas dentadas, moviéndose dentro y fuera del lugar, una cacofonía tintineante como una parodia de la canción de cuna de Eri. Esos engranajes podrían tomar algo, romperlo, derretirlo y volver a soldarlo en algo completamente nuevo. A través de había débiles rastros de todo su cuerpo, el hilo parecía enfocarse en brazos y manos. Incapacita sus manos y lo habrás vencido. Las esposas normales no funcionarían. Necesitas un recipiente en algún lugar alrededor de la mitad de sus antebrazos, para asegurarte de que no pueda tocar nada. No, eso tomaría demasiado tiempo durante una pelea, y siempre podría escapar. Tienes que deshacerte de sus brazos. Sí, córtale las manos, eso debería funcionar, ¿por qué no simplemente matarlo? ¿De verdad crees que podría hacer eso ahora? Como si pudieras hacer cualquier cosa ahora. Tener el Kirk usado en él era lo único que realmente odiaba.
Fue doloroso y horrible, la forma en que sintió que su piel se derretía, sus músculos se marchitaban y desgarraban, sus huesos se rompían una y otra vez hasta que tenían la forma perfecta para la intención del villano. Cuando separó las extremidades del cuerpo de Izuku, el niño podría jurar que podía sentir las agujas pinchándolas y tirando de ellas. Sabía que eso era, o al menos debería haber sido, médicamente imposible, pero dejó de cuestionar esta realidad hace mucho tiempo. Mamá, papá y Almigt. Otra parte que odiaba era la falta de heridas. Uno podría preguntarse por qué alguien querría sentir un dolor perpetuo. Bueno, por un lado, en realidad podría morir, no quiero morir, y dos, en realidad tendría pruebas de que esto realmente estaba sucediendo. Tendría pruebas de que en realidad fue secuestrado, que todo era real y no su propia mente volviéndose contra él. Ya había perdido su cuerpo, no podía perder la cabeza también. ¿Cómo puedes estar seguro de que algo antes de que esto fuera real? Eso era cierto. Todo el músculo que había ganado durante esos 10 meses con All Might se había ido. Su piel apenas se pegaba a sus huesos y no tenía idea de por qué todavía estaba vivo. 10 meses de esfuerzo, 10 meses de sudor y lágrimas y sangre. 10 meses de orgullo. Todo se fue por el desagüe. ¿Estás seguro de que eso realmente sucedió? A veces se preguntaba si alguna vez sucedió, si no era solo una fantasía de cumplimiento de deseos que había creado para escapar de su mente. Bueno, nadie puede culparte por querer irte a este horrible lugar. Sí, esta voz era realmente molesta, pero realmente no podía deshacerse de ella. Quizás sean las sustancias, pensó esperanzado, aferrándose con los dedos rotos a su fugaz cordura. No puedes perder algo que nunca tuviste. No pudo reunir la energía para decirle a la voz que se callara. Una plata de esperanza atravesó su neblina. Reunió toda la energía que tenía para levantar las manos. 2 huellas dactilares quemadas mancharon su piel, muestra de su primera aparición en Kirk. De su primera amistad rota, de sus sueños rotos. Cacha, en su mano derecha, las cicatrices formaban espirales y se extendían, los dedos torcidos se estiraban esqueléticos sobre el fondo blanco de su prisión. El festival deportivo. Todoroki, por primera vez en lo que pareció una eternidad, una pequeña sonrisa rompió su fachada y se permitió tener esperanza. Ua era real. Mis amigos son reales. Están ahí. Rindiéndome contigo. Su sonrisa se desvaneció cuando la desesperación lo consumió y apagó su esperanza. ¿Qué importa? Antes, solo tienes a mamá y papá para decepcionar. Ahora, tienes a muchas otras personas a las que defraudas, a las que lastimas al permitir que te secuestren. Probablemente piensen que ya estás muerto. ¿Qué flores crees que usaron en tu funeral? Los claveles se ven geniales en esta época del año. Cállate, cállate, cállate. Oh, sabes que tengo razón. Los héroes si no vendrán no viene nadie porque a nadie le importa. Esperar solo te lastima más. Renuncia ya. Lo hice hace mucho tiempo. La prisión no era el lugar más agradable para estar, pero era, con mucho, uno de los más limpios que el exjusticiero había habitado. Incluso si estaba restringido y tenía acceso limitado al mundo exterior, no podía negar la comida decente y el techo seco sobre su cabeza. Por supuesto, había intentado escapar y casi lo logró varias veces, concretamente 4, desde que lo encarcelaron por primera vez. Habían gastado su sentencia, que había sido increíblemente ineficaz para disuadirlo desde que se quedó atrapado aquí de por vida. Cada vez que había logrado incapacitar y derribar a los guardias, incluso sin sus armas. Cuando logró agarrar un fragmento y cortar a alguien, descubrió que había perdido su Kirk. En momentos como estos, el viejo estrangulamiento funcionaba igual de bien. Y no había sido una comprensión confusa, no solo el hecho de que extrañaba su don, sino también que no era menos capaz sin él. Le había recordado los viejos tiempos, después de que acababa de graduarse, cuando todavía tenía la esperanza de poder convencer a la gente de ver el camino correcto solo con palabras. De la chica que había estado de acuerdo con él, a quien había llegado a ver como una discípula o incluso como una hermana. Y Heki había sido peculiar, enojada con la sociedad, por la discriminación y la intimidación y por la forma general en que la gente la trataba. Porque, independientemente de lo que se dijera en los carteles informativos, de los héroes promocionados en la televisión para mentes jóvenes e impresionables para empaparse, la verdad era que Quirks tuvo una gran influencia en tu vida. Chizomi había sido rechazado toda su vida por la naturaleza espeluznante de su Kirk. Mientras tanto, aquellos con peculiaridades llamativas fueron admirados y adorados. Se les dio más atención, más oportunidades, más de todo.
Y Heki misma había sido ridiculizada, intimidada e ignorada en todo momento debido a su falta de peculiaridad, y eso solo había fomentado la ira que se acumulaba dentro de ella. Pero al final, seguía siendo una buena chica. Le gustaba ayudar a la gente a través de charlas de ánimo muy agresivas. Era muy buena en química y brillante en genética. La mataron en un callejón por los 2000 yenes que tenía en la cartera. Fue a su funeral. La policía vino y le dio a su familia lugares comunes vacíos porque no pudieron encontrar al villano. Chizome había escuchado lo que hablaban a sus espaldas. Si tan solo ella no fuera Kirkles. Sin peculiaridades. Inútil. Nunca atraparon al asesino. Chizome lo hizo, tenía ojos azules y una cicatriz sobre la nariz. Observó al hombre pelear y luego lo vio rogar. Lo dejó sangrar hasta que no quedó nada. Chizome había terminado de hablar. Hablar era para los que tenían gente para escuchar. Actuar era mucho más eficiente a largo plazo. Comenzó con pequeños villanos y matones de callejón. Ratas y alevines, ningún héroe se molestó en parar, porque a los medios no les importaba la gente fuera del centro de atención. Las calles se vaciaron, la gente se asustó y las víctimas se sintieron más seguras. Un encuentro en particular fue lo que realmente lo despertó. Un justiciero, que resultó ser Kirkles, le abrió los ojos a los verdaderos problemas de esa sociedad. Los héroes no tenían convicción, ni deseo de ayudar, solo codicia por el dinero y la fama. No importa cuántos pequeños villanos detuvo, el mundo no cambiaría si sus pilares permanecieran tan bien como podridos. Así que comenzó a derribarlos, uno por uno. Se enorgullecían de sus peculiaridades fuertes y llamativas. Ninguna de esas cosas los salvó. Y la gente se dio cuenta. Los medios se dieron cuenta. Se llamó la atención sobre su causa y la gente se volvió más cautelosa. Los villanos se volvieron más dóciles, pero las falsificaciones se volvieron más audaces. Estaban ansiosos por encontrarse con él, por derribarlo, por ascender en las filas. Los derribó, uno por uno, pero siguieron llegando. Chizome estaba bien con eso. Que vengan, que luchen, que mueran. Por supuesto, el mundo no solo estaba lleno de héroes podridos. Se había encontrado con muchas personas que merecían vivir. Olmig merecía su lugar. El interno que se quedó atrás para que su jefe pudiera correr. El matón callejero que se lanzó frente a su navaja para que el narcotraficante pudiera escapar. Dejó vivir a esos héroes. Los otros, no tanto. Chizome recordó a todas y cada una de sus víctimas. Recordó haber vomitado después del primero. Tembló después del quinto. Tenía una mandíbula afilada y uñas largas y pintadas. Dejó de estar afectado después del número 20. Era un adolescente que no pudo notar en una fiesta y decidió probar suerte en un callejón. Tenía una chaqueta de cuero. Chizome se lo dio a la niña antes de que llamara a la policía y se fuera. Pero recordaba a cada uno de ellos. Y no se arrepintió de nada. ¿Qué es lo que lo llevó al momento de su captura? Esos 3 adolescentes habían peleado bien. El chico Midoriya era poderoso y demostró tener futuro. Lo entendía y, aunque no estuvieran de acuerdo, aún merecía ser un héroe. No se arrepintió de haberlos salvado, incluso si eso llevó al villano Kirkles a prisión. Al menos salvó un alma digna en este mar de miserables. De repente, las luces se apagaron. Chizome, sobresaltado de sus recuerdos, levantó la cabeza y miró a su alrededor, más por costumbre, ya que no podía ver nada. Los gritos llegaron desde fuera de su celda, y el villano se tensó. Incluso sin sus armas, seguía siendo un hábil asesino, por lo que estaba preparado para lo que estaba por venir. Los gritos cesaron y la prisión se llenó de un silencio ensordecedor, el corazón retumbando en su pecho mientras esperaba. Luego, en un conjuro de luz, la puerta de su celda se derritió en un charco de hierro caliente y resplandeciente y entró un hombre. Su piel estaba pálida y llena de cicatrices. Sus ojos se habían derretido y estaba vestido con un uniforme blanco de prisión. Estaba sangrando maldad como gas venenoso o algún tipo de maldición mortal. Algo intangible e imparable, no impedido por el tiempo o cualquier otra tontería por el estilo. Fuera lo que fuera ese hombre, no era humano y fuera lo que fuera, Chizome no estaba seguro de que hubiera una palabra para eso. Estaba levemente sorprendido y distantemente orgulloso por el hecho de que logró no temblar. ¿Eres esta asesina de héroes? Su voz era profunda y pesada, pero extrañamente familiar. El hombre detrás de la computadora de Shigaraki, Chizome, se dio cuenta. Sí, respondió. Tengo una propuesta, dijo el hombre. Chizome asintió levemente para mostrar que estaba escuchando. Escaparé ahora. Puedo llevarte conmigo, si estás dispuesto a hacer un recado.
Hay un chico, Izuku Midoriya, ¿lo conociste, creo? Él me puso aquí, dijo Chizome, sin apartar los ojos del villano. El hombre TSK, como si estuviera molesto por la interrupción y continuó. En este momento, es capturado por un villano llamado Overhaul. Necesito que vayas a rescatarlo lo antes posible. Chizome se cruzó de brazos. Necesitaré mis armas. Comprensible. Dijo el hombre y al momento siguiente, el suelo se derritió y combó a su alrededor y Chizome se encontró en un búnker. Estaba mal iluminado y hecho de concreto, docenas de cajas apiladas una encima de la otra, cada una etiquetada y sellada. Vio uno con el título Hero Killer Stein y lo abrió. Sus cuchillos, botas y ropa estaban apilados ordenadamente en una pila. ¿Tenemos un trato? El hombre habló. ¿Por qué lo quieres? Preguntó Chizome. ¿No es tu deber salvar a personas dignas de ser héroes? Esa es mi razón. ¿Cuál es el tuyo? El hombre frunció el ceño, o lo intentó, era difícil saberlo sin las cejas. Eso es irrelevante, no salvaré a ese niño solo para que puedas convertirlo en un no-unmu, gruñó Chizome. El hombre suspiró, claramente demasiado cansado para discutir. Él es mi hijo. El silencio colgó entre los dos villanos por unos momentos antes de que Chizome dijera. Bueno, eso explica mucho. ¿Tenemos un acuerdo? Repitió el hombre. Sí, caminar por la ciudad mientras arrastrabas un diente de león muy cabreado detrás de ti no era divertido ni relajante, pero el infierno se congelaría antes de que Kirishima dejara a su amigo solo en su dormitorio. Bakugou había tratado de superar sus problemas, pero el odio combinado del Deku Squad hacia ti junto con el estrés de un compañero de clase secuestrado no puede ser beneficioso para los nervios. Cuando el rubio y el adolescente de cabello morado estaban listos para comenzar una pelea, Kirishima decidió que era el momento perfecto para tomar un soplo de aire fresco de las calles tan limpias de Tokio, y arrastró a su compañero de clase fuera del campus. Se las había arreglado para pasar a escondidas a Present Mic, quien era responsable de supervisarlos, porque Aizawa había detenido su muerte autoproclamada y decidió dormir un poco. Kirishima había aprovechado el momento para escapar durante unas horas. En este momento estaban caminando por las calles donde Mirio había mencionado que patrullaba, porque Dios no quisiera que estuvieran haciendo algo improductivo. Habían dejado la relativa seguridad del bulevar iluminado y se hundían más y más en el barrio rojo. Katsuki estaba con el ceño fruncido, encapuchado, mirando a su alrededor en busca de signos de yakuza. Bakubro, sé que estás preocupado, pero te aseguro que comenzar una pelea con ese traficante no nos ayudará a encontrar a Midoriya. La pelirroja susurró, gritó. El rubio gruñó. Lo sé. Simplemente parece sospechoso. ¿Sabes dónde estamos? Todos aquí sospechan. Incluyéndonos a nosotros. El rubio solo gruñó y avanzó. Una sombra voló sobre sus cabezas y los dos héroes en entrenamiento levantaron la cabeza para ver desaparecer una silueta oscura sobre los edificios. Antes de que Kirishima tuviera la oportunidad de decir algo, Bakugou corrió tras él, sus audaces pasos resonaron en la calle vacía. Kirishima soltó una maldición y siguió a su amigo. Corrió por algunas calles antes de encontrar a Katsuki escondido detrás de una pared. ¿Qué? Susurró, gritó, aunque no había nadie allí para escucharlos. Él esperó. El rubio se llevó el dedo a la boca en el lenguaje universal de cállate la boca y le hizo señas a la pelirroja para que mirara. Kirishima se asomó por detrás de la pared y vio una voluminosa silueta saltar del techo y aterrizar suavemente en el suelo. Lo vio mirando en dirección opuesta y tuvo exactamente 3 segundos para sacar a Bakugou de su campo de visión. Los adolescentes esperaron unos momentos antes de mirar hacia atrás y atraparon al villano entrando al edificio a través de una puerta casi invisible en la pared. Esperaron unos segundos antes de soltar un suspiro de alivio. ¿Era Stein, el asesino de héroes? Kirishima trató de controlar los latidos de su corazón. ¿No se suponía que él estaba en prisión? Debe ser un fanático, gruñó Bakugou, aunque parecía conmocionado. Dios sabe que he visto suficientes de esos. Esta es la parte en la que llamamos a Aizawa, dijo Kirishima antes de ver a Bakugou moverse. Atrapó el brazo del rubio antes de que pudiera abandonar por completo la relativa seguridad de la pared. No puedes entrar ahí. Estoy buscando otras entradas. Katsuki lo fulminó con la mirada y trató de alejarse. No funcionó. No soy tan idiota como para ir con las armas encendidas. Se supone que no debemos estar aquí. Eso no te detuvo la última vez. Kirishima se congeló antes de respirar hondo, aún sin quitar la mano del rubio. Llamemos a los héroes primero, antes de que hagamos algo que pueda hacer que nos expulsen.
La expresión de Katsuki era una mezcla de sorpresa y enojo que habría hecho que los criminales se arrastraran hacia sus manis. Kirishima estaba acostumbrado, por lo que solo sintió un ligero escalofrío. Eso es lo que te importa ahora mismo. Solo digo que deberíamos pensar un poco antes de entrar y por suerte o por desgracia, dependiendo de tu preferencia personal, su argumento no pudo ir más allá, porque la presencia de pasos en el otrora silencioso callejón los interrumpió. Antes de que pudiera decir algo, Bakugou agarró a su amigo y lo arrastró al interior del edificio. Después de 30 minutos de búsqueda, Chizome finalmente encontró el edificio correcto. All for One no pudo darle la ubicación exacta, solo el distrito, por lo que el asesino hizo un cálculo rápido y finalmente encontró el lugar. Con el peso familiar de sus armas sobre él, Chizome finalmente se sintió bien por primera vez en Dios sabe cuántos meses. La seguridad era decente, pero no lo suficientemente buena como para detenerlo. La cerradura había sido forzada fácilmente y nos molestó en cerrarla. Luego vino la seguridad en vivo. Esta fue una de las primeras veces en su carrera como asesino en serie en la que no se contuvo. Antes, les habría dado a esas falsificaciones la oportunidad de demostrar que eran reales. Pero All for One le dijo que el chico Midoriya estaba gravemente herido, lo que le hizo creer al villano. No habría piedad para aquellos que se quedaron de brazos cruzados ante la tortura de un niño. Encontró la habitación lo suficientemente pronto y entró en la celda. El chico que buscaba estaba tirado en el suelo. Y se veía horrible. Donde antes había músculo, ahora había hueso. Su piel era pálida y amarilla, estirada sobre miembros demasiado frágiles, la ropa colgaba más suelta que en una percha. Su cabello estaba sucio y enredado, derramándose sobre rasgos afilados. Tenía los labios y la lengua secos, y sus ojos, aunque lúcidos y despiertos, estaban nublados y cansados. Chizome se arrodilló frente a él y el reconocimiento brilló en sus ojos por unos segundos antes de que los cerrara. El villano recordó a las personas con las que se encontró y se maldijo por concederles una muerte rápida. Desperdiciar su misericordia, ciertamente no intencional, con ellos fue un error. Lentamente, dolorosamente con cuidado, levantó al niño que alguna vez estuvo sano y lo acunó suavemente, asegurándose de no quitarle la ropa en el proceso. Sujetando al niño tan fuerte como se atrevió, salió de la habitación lo más rápido posible para no empujarlo demasiado. Izuku, por su parte, se apoyó en el calor del hombre mayor y mantuvo los ojos cerrados. Estuvieron corriendo por el edificio durante unos 10 minutos y Katsuki estaba seguro de que iba a perder la cabeza. ¿Quién cojones construyó una casa así? Nada tenía sentido, las paredes estaban jodidas, las puertas no llevaban a ninguna parte y el aire estaba lleno del aire pútrido del antiséptico, como si alguien se bañara en él para ocultar el olor de la carne podrida debajo. Revisaron todas las puertas por las que pasaron, aunque Katsuki se había dado cuenta de que encontrar a Izuku y salir con él era una pequeña posibilidad, porque no podría señalar la salida si le disparabas. Mientras golpeaba una puerta tan suavemente como podía, lo que significaba que la puerta estaba bien hecha si todavía estaba en sus goznes, escuchó un grito ahogado. Se dio la vuelta y vio a Kirishima con las manos en la boca, retrocediendo unos pasos mientras miraba dentro de la habitación que acababa de abrir. Katsuki se colocó detrás de él y se amordazó. El olor aquí era más poderoso que nunca, y por una razón. La habitación parecía de naturaleza quirúrgica, con los utensilios colocados ordenadamente sobre las superficies. Pero su atención estaba en el cuerpo sobre la mesa. Fuera lo que fuera, Katsuki sabía que no se suponía que ninguna mutación de Kirk fuera así. El cuerpo estaba abierto en el torso, saliendo tripas de él, teniendo un color muy oscuro, más oscuro de lo que debería ser natural. Las extremidades del hombre, era un hombre, se fusionaron con diferentes objetos alrededor de la habitación. Katsuki tragó saliva y agarró a Kirishima, arrastrándolo desde la puerta y por el pasillo. Incluso si no intercambiaron palabras entre ellos, ambos sabían lo que estaba pensando el otro. Por favor, encontremos a Izuku de una pieza. Y lo harían. Katsuki lo encontraría, ya sea en el infierno o en la marea alta. No dejaría que su amigo, antiguo amigo, pasara un minuto más en este lugar si pudiera evitarlo. Pensar que Izuku había estado atrapado aquí durante casi 2 semanas, era horrible de pensar. Vamos, Ned, por favor, ponte bien. Oyeron un sonido y dieron la vuelta al siguiente corredor. Vieron la figura corpulenta que entró antes caminar a paso ligero hacia una puerta. Llevaban algo, una muñeca por lo floja que estaba. Pero el rubio había visto un parche descolorido en el brazo de la muñeca. Sin perder un segundo en cosas como la planificación, salió corriendo por la puerta, tras la silueta.
Escuchó a Kirishima detrás de él mientras salía corriendo. Los dos adolescentes se encontraron en el mismo lugar por el que entraron, bajo la luz tenue y amarilla de una farola. El hombre los miró fijamente y Katsuki sintió que el corazón se le subía al estómago cuando se dio cuenta de que estaba cara a cara con el verdadero problema, con el verdadero Stein. Porque ningún cosplayer, por muy dedicado que sea, se cortaría la nariz. Kirishima dio un paso atrás y se puso en posición de pelea. Katsuki hizo lo mismo, aunque temblaba de pies a cabeza, sabiendo que no tenían ninguna posibilidad contra el asesino de héroes, especialmente mientras retenía a su compañero de clase como rehén. Con el corazón desbocado, la piel de gallina, el rubio se mantuvo firme mientras el asesino en serie lo miraba fijamente. Evaluó al asesino y sus ojos se posaron en la figura inerte en sus brazos. Izuku se veía terrible. Siempre había sido un niño flaco, después de todo era su complexión, pero nunca tuvo las rodillas y los codos sobresaliendo de su piel. Nunca tuvo ese tono amarillo vela y nunca estuvo tan cojo. Cuando eran niños y tenían pijamadas, él siempre se movía inquieto mientras dormía, o al menos respiraba con más naturalidad que la cosa inerte en los brazos del hombre. Un pensamiento horrible pasó por la cabeza del rubio. No está muerto, ¿verdad? No, no puede estar muerto, no puede estarlo. El hombre habló. ¿Son sus compañeros de clase? Su voz era ronca y contenía una pizca de ira, y Katsuki nunca se había alegrado de que no estuviera dirigida a él. Sí, dijo. Bien, respondió el hombre y dio un paso adelante. Katsuki no tuvo tiempo de dar un paso atrás, porque de repente encontró a un amigo de la infancia muy enfermo y medio muerto en sus brazos. Mi trabajo está hecho aquí y con eso, el hombre saltó sobre una escalera y subió al edificio. Katsuki se quedó mirando el lugar donde había estado el hombre antes de sentir que Kirishima le dio una palmadita en el brazo. Rápido, antes de que alguien venga. Katsuki parpadeó antes de seguir a su amigo a un lugar con más testigos. Chizome se paró en un techo y vio a los dos héroes en entrenamiento salir del distrito. Izuku colgaba sin fuerzas entre ellos, con los pies colgando durante la carrera. Sabía que estas no eran las órdenes, pero realmente no le confiaría al villano la seguridad del niño. Podría ser su padre, pero eso no garantizaba que fuera amable. La sangre no significaba amor, lo había aprendido hacía mucho tiempo. Reconoció a los dos del festival deportivo. El rubio había sido muy violento, pero aún no sabía lo suficiente sobre él para emitir un juicio justo. Esperaría para asegurarse de que la víctima llegara a los héroes. Si bien no todos eran buenos, ninguno se arriesgaría a la muerte de un niño cuando podía hacer algo para evitarlo. Si había algo en lo que podía confiar en las falsificaciones, era en su sentido de autoconservación y su deseo de aclararse ante los ojos de los medios. Entonces, él esperaría. Mantendría a los mocosos bajo su supervisión hasta que estuviera seguro de que su pequeña carga estaba a salvo. Era demasiado pronto para que se difundiera la noticia de su fuga, así que tenía tiempo. Y estaba dispuesto a esperar. Habían corrido hasta que estuvieron en el lugar público antes de instalarse en un banco en el parque. Kirishima sacó su teléfono y llamó a los profesores. Estaban en tantos problemas y a Katsuki no podía importarle menos. Solo podía concentrarse en lo liviano que era Izuku y cómo su ropa colgaba de él como si no fuera más que un saco de huesos. A Katsuki le recordó a Olmig después de su pelea con Isashi, tan pequeño y frágil, tan necesitado de protección. Esto estuvo mal. Izuku no se suponía que se viera así. Se suponía que él era una amenaza sarcástica, un dolor en el culo que no podía quedarse quieto. Ver este caparazón roto de lo que una vez fue su archienemigo fue horrible y simplemente incorrecto. Entonces, Katsuki se paró en el banco mientras esperaba que aparecieran los héroes. Notó un movimiento en el rabillo del ojo y vio a Izuku luchando contra un envoltorio de barra de chocolate. Era uno de los suyos. Siempre tenía uno en el bolsillo cuando salía a correr, por si se cansaba o tenía hambre. Cuando se fue, se había llevado su chaqueta deportiva. El chico debe haberlo visto y tomado. El rubio se concentró en cómo los dedos del chico se mezclaban torpemente con el envoltorio. Izuku siempre tuvo destreza, recordaba cómo el niño hacía origami en la escuela cada vez que estaba estresado, sus dedos siempre eran tan rápidos, tan ágiles. Verlo luchar contra un mero envoltorio rompió algo en Katsuki. El adolescente quería ayudar, realmente lo quería. Nunca esperó hacer más daño que bien cuando extendió la mano para ayudar al niño con el envoltorio. Al segundo siguiente, Izuku se había lanzado al otro extremo del banco, chocando con Kirishima, mirando a Katsuki con una mirada de miedo y enojo.
Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror y la furia loca de un animal rabioso. Apretó la barra de energía contra su pecho como si se la fueran a quitar en cualquier momento. Katsuki parpadeó, luego se deslizó al otro extremo del banco y miró hacia otro lado. No iba a asustar a su compañero de clase más de lo estrictamente necesario. Podía sentir la mirada del chico sobre él mientras rasgaba el envoltorio con los dientes y comenzaba a masticar, no, inhalar el dulce de chocolate. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se lamía los labios con avidez. Un segundo después, la comida desapareció de sus manos. Izuku miró estupefacto sus dedos antes de mirar a la derecha donde Kirishima había tomado como rehén su barra de chocolate. Izuku parpadeó y se estiró por el dulce, manoseando inútilmente al otro adolescente. Kirishima había peleado con Midoriya antes, sabía que el chico había sido fuerte, y verlo empujar sin fuerza y estirarse patéticamente por la barra de chocolate le estaba rompiendo el corazón. Izuku lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mirando, rogando al adolescente mayor. Kirishima sabía lo que decían. ¿Cómo puedes hacer esto? Pensé que eras mi amigo. En el otro lado del banco, Bakugou parecía escandalizado, como si fuera a asesinar a la pelirroja, pero mantuvo la distancia, por temor a asustar al estudiante del tamaño de un niño. Kirishima se apresuró a explicar. Si no has comido en mucho tiempo, la comida sin supervisión médica podría hacerte daño aún más. Por favor, Izuku, dura un poco más, te lo prometo, podrás comer y dormir, y verás a tu madre, a Eri y a Olmigt. Todo el mundo ha estado tan preocupado, y podrás volver a verlos, pero por favor, espera un poco más y suplicó Kirishima. ¿Puedes hacer eso? Izuku lo miró fijamente durante unos segundos, con los ojos increíblemente verdes y muy abiertos antes de asentir lentamente. Desde atrás, Katsuki vio su columna sobresaliendo a través de la camisa ahora demasiado grande, un ligero escalofrío los atravesó cuando pasó el viento. Kirishima también notó eso, cuando se quitó la sudadera con capucha de Crimson Ryuk y envolvió al niño en ella. Katsuki apartó la mirada a tiempo de ver las luces rojas y azules de una ambulancia seguir su camino.